Vamos así nada. La vuelta, Víctor, atrás, Víctor. Se va. Parado. Tienes razón. Por eso, tuvo el 11, pero piso no vale, o sea, no se puede volver en saque de arco. Si la quiero ver con el grano que puede. Claro, si la quiero es jugar, si el saque de arco... ¡Sente! Sí, eso no. ¡Arriba! Lau. Está 8. ¿Está lindo la primera o la segunda? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Vamos, intenso. Ya. Ahí es nuestra. No, pero me refiero a la gente que va detrás de la... Por eso, que es lo que haga el centro, porque no se empieza. ¿Qué pasada? ¿Estamos en la línea de la pelota? Listo, perfecto. El lateral propio no vale agarrar la mano al arquero. No vale. Sí, solamente de cintura para arriba. ¡Ahí, a la derecha, Fran! Ahí, Rossi, ahí. Ahí, Rossi. Línea. Ahí. Dale. Yo no juego. Y piso en el área es indirecto del gol. Si se dicta un golpe al suelo, ¿Vamos bien? Siempre y cuando claro, eso sí, el piso es indirecto. O sea, puedes cortar un pase y no decías trabar, barriendo. Tiene que haber por lo menos 1 metro de distancia. ¡Acérquese, dale! desborda el 7. Mira el centro atrás, mira el delantero. ¡Dale, vamos! ¿Está solo? ¿Sabe cómo sabe? ¿Sabe cómo se te tira y se te pone no, está claro, pero por eso te digo que Mirá. ¡Rápido, Vice! mientras no haya disputa. Encima de la mano se te tira. Bien, Seba, bien. Esto de las manos, sí, así se hay un pelotazo que ¡Jole, dale! Bien. ¡Atento, buscalo, dale! ¡Toto, acercate, Toto! Hasta ahí, Toto, hasta ahí. No hay nadie, atrás. La camilla. la semana tiene el reloj. Tommy, vos se tirás, Tommy. ¿Puedo entrar? A jugar, La vuelta ahí. ¡Gonza! Dale. Pero más chica. Buena Gonza. Vicente. Y con los bolivianos. Bien. Dale. No, porque no te pide que te juegue. Nosotros.
eso no lo sé. Agarren todo. Ya que levanta acá el pelotudo, le digo, cuando te conviene hablar, se queda de risa. Hacer pelotudo, hablas en inglés. Me pidan eso también, que se hacían los boludos, me dicen, baby, con esa carita de... Y el otro se enojó porque me dice, vas a jugar, que vos te acercaste. Yo me le dije, ya le dije simplemente que qué culpa tengo yo si se desacuerdan, se sacaron el motor, me faltan. Avanza. Línea, todo, línea. Está bien. Manu, movete que entra Lolo. Lolo, metete, Lolo. Ahí está. Toque. Arco. Arco, Lolo, animate. Lolo. Yo que lo saco mal, me botas el bolillo porque se metió. Te cuesta de los pies, te rompe los huevos. Después no sabes si se está hablando, si no está hablando. Sí, eso. Ahí. Pero en todos los no baja. Cada vez que el equipo son azules, son norte, oeste. Guarda, Vic, para acá. Ahí, Lolo. Va. Guarda la espalda. Descargalo, si no. Arco. Todas las macanas que hacemos nosotros, porque nosotros Bien, Santi, bien. lo viste, No, pero bueno, son que me pelear con los organizadores también, yo con Pará, no jugué, pará que me pidió el cambio antes. Arriba. Dale. Pará. Ahora vamos a ver. ¿Ves eso? Doc. Sí, ¿no? Pobre. Justo ella me estaba preguntando si estaba todo tranquilo. Y digo, sí, está jugando re tranquilo. ¿Quién es el que se golpeó? Creo que la naranja estará bien, ¿no? Creo que no. Sí, eso. ¿Para quién? ¿Quién es Edu? Ah, estás en bola. ¿Qué es
Metió feo, ¿no? Sí, se jugó contra Hay un barrote ahí. Ibuprofeno no. Hola, ¿qué le pasa? Se golpeó contra un barrote de... Pero... Se vio de acá, rebotó. Yo creo que acá. Ah, ¿En qué cancha jugaron? En la primera. Fue una primera hora, perdimos igual. ¿Cómo? No. La mesa. A esta no. Saet. Juan bien. Todo doble de cabeza, igual horrible. Que no vale el gol de cabeza. ¿encontraste a Edu? Encontré. Me cae, qué sé yo. ¿Qué hace allá? ¿Qué hace? Está con la GoPro, pero si se aleja se corta. Porque la tiene conectada al teléfono, creo. ¿Y qué? ¿Doble filmación, no? Sí, parece que sí. Es como para hacer tomas desde dentro del arco, no sé. Esas cosas que les gustan a ustedes, pues yo no entiendo para qué. No, a mí la verdad que tampoco. ¿Qué sé yo? Sí, es como... Ordenalo, Juli. Me parece que son más cosas que le gustan a Jessica. ¡Ey, Manu! ¡Vamos, la segunda! Es horrible eso. Está pesado 7, Ahí. Dale, Seba, ganá, Seba. Vamos, Seba, dale, intensidad. Bien marcado, bien, bien. Ay, qué viento de mierda. ¡Fran! ¡Ábrense, muchachos! ¡Sigue abriendo! Qué rocha. En contra, ¿no? ¡Ponle, Fran! ¡Ponle, Fran! ¡Seba! ¿Te animás? ¡Seba! Agarrate vos. ¡Edu, línea! Bueno, caballero. Se sufre afuera, ¿no? ¿Cuánto tiempo gastó? 14. Son 8:30.
Dale. Arriba que no pique. Dale, que llegas. Muy bien. Vení, Fran. Liverpool. Acá los reconozco por la camiseta y todo, pero el nombre. Vení. Yo los conozco porque es el equipo de León, pero si no. Así ya sabiendo el nombre de uno, ya tengo las carpetas muy bien. Hay algo parecido todo, boludo. No puedo acompañar en todas, Lolo. No pica, Manu, no pica. Vamos, fuera de atrás. Ahora ahí. Bien, dale. Bueno, viene agarrando ahí. Alguien atrás. Bajá, Fran, bajá. Voy a tirar. ¡Está sacando el short! ¡No se ¡Cambio, juez! ¡Dale! Ahí, no. ¡Dale, otro, dale! Sin miedo, Di, sin miedo. ¡Cambio, juez! Seba. ¡Pará el cambio, pará! Dicen, bueno, acá dicen. 3 minutos más aquí. Cariño. ¿Y qué onda? Pensé que había quedado en Yo también pensé que te golpeó la cabeza. No, bueno, sí, pero amortiguó el cuerpo. ¿Qué le pasó? Se ve que y ahí impactó con el coso, no fue de lleno para... No, ahí está mi otra cosa. ¡Te va! Marco.
Ay, la flor. Sí, a las 10 de la noche. Estoy helada. ¿Querés mi campera? Pero le pasó eso que te conté. Puede ser igual. ¿Seguro? ¡Vamos, Fran! ¡Marco, Lolo! Bien, Lolito, bien. Bien, papá. Abrir. Ahí, dale. Bien, Manu. Llevan. No dudés, dicen, no dudés. ¡Ey, Gurú! Ay. Tremendo. Mentira, ahora te cuento y es una pelotudez. No, bueno, pero Más grande que una casa. Pero chismecito. chismecito del pre. Te juro si Te quedaste con miedo, acelerada. sí, mal. ¡Dale! ¡Más rápido! Pero porque se cansaron. ¡Vamos vuelta! Tranquilo, Fran, tranquilo. Está mano Lolo. Toque. ¡Vamos! ¡El piso! ¿Qué es piso? ¿No sabes qué es eso? Cuando, digamos, cuando traban, cuando se tira a barrer. O sea, no se puede tirar a barrer. ¿Por qué? ¿Entendés? Porque es la regla. Ok. Porque a veces ustedes te preguntan, tipo, ¿qué hizo para vos? Y yo, no sé, ¿a qué están jugando? Ni siquiera. Después te lo voy a decir, no. No. Lo que diga el árbitro. Está más de Para mí es acá. Yo vine caminando y tenía calor. Sí. La tenía, estimado. Sí. No. Sí, me imagino. ¿Qué pasó?
No, estoy desinfectando. Si no, puede me arde con la concha. No. Sí. No, pasa que esto me lo hice el lunes, me infectó. Tuve que raspar todo para... Claro. ¿Qué hago yo después? No sé. No hay problema. Iván, presiona todo, dale. Gol. Preguntale a los chicos acá cómo es el tema. Los chicos quieren una pelota, ¿le Maestro, van a jugar a las 9? Sí. La redonda. Sí, amigo. Obviamente pues. Ahí está. No, por favor. Se queda arriba, se queda ahí. Didi y Fede fuera. Cuenten 8. Tranqui, se queda en el medio. Pile, banca un segundo. Espera. Cobramos una mano. Se pone la última cinta, estoy. Este no para. Me quedé sin gas. Ahí, Manu. Bien, Manu. Está bien, Seba, dale, no nos dejamos. Odio cuando nosotros encienden las... Te ciegan. Cegan. Bien, Edu. Está bien, Lolo, está bien. La misma. Dale ahí. Un espacio, Iván. Atrás, Fran. Bien, Está bien. bien. Muy bien, así. Lorenzo. Vamos, fuera, tiralo, Carlos. Me mató. La grabación. Al pedo, Víctor, Dale. Volvemos. ¿No te das cuenta de que se golpeó mal? Dale, pase en medio. Con la adrenalina que tienen, Acá, Jos. no sienten nada. Avanzá, Lolo, avanzá. Bien, Tommy, bien. Cuidado. Javi. Dale 3 minutos, amigo.
¡Juez! ¡Juez! Lateral, así lateral. No, boludo. Date vuelta. Pégale palo. ¿Cómo me estás cargando, juez? La baja así con Vale, la vale, partido a mí, dale. Avanzá, Vicen. Manu medio. ¿Se bajaron un poco? Ah, mi hermana, perdón. Qué difícil que es complacer a un adolescente, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía un cumpleaños de una amiga de disfraces, qué sé yo. Sí. ¿Me haces los rulos? Sí, con la buclera. Bueno, dale, te hago los rulos. Decía, viste que ya tiene el pelo re largo, kilos de pelo, estuve ahí enrollándole el... Bueno. Creo que me va a chupar un huevo el olor a chivo, pero me estoy Hace cagando frío. de frío. Estuve ahí enrollándole el pelo sin parar. Sí. ¿Termina? No, no me gustan tan marcados. Le digo, pero no me dijiste. Sí, te dije. No me dijo. No, ¿y ahora qué hago? Ajá. Digo, "Ay, no, la verdad no sé, Nina, tipo, pero- ¿qué puedo hacer ahora? Te los deshago, no sé. No. Te los Lo que plancho. puede hacer es no ponerle el fijador y con Sí, él. le dije eso, le digo, sacudítelos un poco y no Exacto. te pongas nada, le digo, ya se te van a Por lo bajar. menos hasta que le queden hasta la onda que ella quiere y ahí sí. Sí. Incluso hasta, claro, como vos decís, pasarse Sí. los dedos. Pero hincha pelota, no le gusta nada. La adolescencia es una... Es tremenda, boludo. Sí, no. Sí, mañana cumple mi sobrina, cumple 19. Bueno, ya se le tiene que ir pasando igual. Sí, no, pero ya me cambió 3 veces el plan de mañana. Ay, no. Primero el almuerzo, después no, almorzamos el lunes, ¿no? Claro. No sabe qué quiere hacer. Yo digo, bueno, hacemos lo que vos quieras. Sí, uno trata de no contradecirlo. Sí, porque si si no es dramático. Sí. Mal drama. Yo siempre creo que el ejemplo más Lo pausé. claro de... 7, Gaby. Mi anécdota más adolescente con ella fue una vez estábamos hablando de que quería estudiar Sí. y ella juega mucho a los Sims, ¿viste? Conozco el juego, ¿Viste porque que lo es juega, como, sí. sí, Se pasa volando. es así de construir y de decorar, bueno. Está- Y entonces, se ríe cuando el personaje se pasa sola cuando el personaje hace algo. sí, Nina la revive. Sí. Y es fanática de los Sims. Y estábamos hablando de qué quería hacer de grande, ¿viste? Sí. Y le digo, ¿y algo con arquitectura, ya que jugás a los Sims? No, Charo, nada que ver. ¿No me conoces? No, bueno, tampoco para tanto. O sea, jugás a los Sims. Algo con eso te tiene que gustar. Claro. Bueno, y no sé, algo de diseño. Ay, no, Charo, no puedo creer. Parece que no me conoces. Es como muy difícil hablar. Sí. Igual me acuerdo una vez que charlé como que está entre varias... Sí, entre varios. Ay, no, los adolescentes son muy complicados. Sí. Mi sobrina Encima uno siempre recuerda su propia adolescencia como yo no era así. Yo no era así. Claro. Yo era más Sí, comprensiva. justo ayer me junté con un amigo que no veía hace un montón, ¿viste? Y le estaba diciendo de Nina, sí, que está re jodida, que es adolescente, no sé qué. Le digo, yo no era así. Me dice, Charo, vos eras peor. Me digo, claro, o sea, uno... Y siempre te contestan eso. Sí. Uno recuerda su propia adolescencia como mejor, y no. No. Los que estaban alrededor capaz que Supuestamente, sufrieron distinto. claro. Claro. Supuestamente éramos lo peor, boludo. Sí, yo había escuchado que a la noche bajaba la temperatura y mañana va a estar nubladito. O sea, no va a ser el calor que hizo hoy. Qué horrible. Hoy fue hermoso el día. ¿Qué?
Acá vivís todas las temperaturas al extremo. Me recontra Sí, quemé, totalmente. que parezco 3 tonos más y ahora me estoy congelando. O sea, yo espero salir de acá y que esté re lindo como onda para salir, ¿se entiende? No, va a estar bien. Vos sos la concha de la lora. Uy. Perdón. La espalda, Nico. Arriba. Bien, Fran. Es nuestra, pues. Hacelo vos, Di. Vamos, Eva, que te saca demasiado, La emoción. Hola, primero el chismecito mío personal. Besito. Contame todo. ¡Ay, qué compré! ¿Lo viste ese día que te dije que me veía los compras? Bien. ¿Y? ¿Cuándo? Boluda, me voy solamente... Pero me voy y vuelvo el 20. Bien, re bien. Así que, nada, Muy voy bien, y muy vuelvo. Lo que sí, boluda, Jet Smart... Ay, perdón. Dale, Lolo, parado. Es toda una mentira, boluda. Viste que yo te había mostrado unas capturas de pantalla que decían Sí, los 24. precios. A ver, más si te dijo la Bueno, bocha, voy a boluda, ya, yo puse comprar y de la nada salió... Y decía, ¿pero qué mierda pasó? Claro. Decía, ¿qué pasó acá? Y no, era más impuestos del impuesto del más impuesto, boluda, de que la siente ¿Pero que... cómo pasan de 24 a 200? Boluda, ¿Qué era carajo? algo tremendo. Y de pedo que encontré... Viste que ellos mismos te dicen, bueno, pero si viajas 2 días antes o 2 días después, como que pensás, bueno. Pero boludo, el impuesto del impuesto me pareció. Qué hijos de puta, es un montón. Sí, me pareció demasiado. Una locura. Y la gente recree. Mi mamá me decía, ay, no seas tan idiota. Y no, bueno, pero uno no se imagina que es tanto. Claro, tanta la diferencia. Es muchísimo más que el doble. O sea. Sí, mal, boluda, mal. Así que nada, terminé pagando lo mismo que hubiese pagado si me hubiera ido por día. Bueno, pero llegas antes. Lo que sí, boluda, vuelvo un domingo a las 4 de la madrugada en el 6. O sea, hasta que me tome el 8, hasta si es que hay algo acá, ponele, llego así. Ay, bueno, Muy bien, qué lindo. así que sí, estoy muy feliz. Y sí, obvio. Ay, no veo la hora de... ¿Ya viste algo, el clima, cómo va a estar? algo? Nada, no vi nada porque... Es pronto igual. No para saber. No, además como... ¿Te acuerdas que te conté que la tarjeta? Sí. Bueno, resultó que no pasó, después que sí pasó, no sé qué, y a mi mamá le llegó un mail diciendo está rechazada la tarjeta. Entonces no me ilusioné, después no, sí, se confirmó su compra, entonces Claro. fue todo como que no sabía si ilusionarme era... Sí, sí o no. Sí, claro. Pero bueno, cuestión de que Ay, estoy qué feliz, lindo, y estoy sí, muy qué contenta. emoción. Ay, sí, y lo malo es que mi amiga me pidió vinos, alfajores, y yo, amiga, acá que estoy yendo realmente con 2.000 pesos en efectivo. Sí, sí, sí. Aparte JetSmart no sé si te deja llevar valija, o sí. Literalmente tenés que ir con lo puesto y una mochilita. Claro. O sea, literalmente voy a ir así que no sé dónde mierda quiere que me meta el vino. Sí, ¿verdad? ¿no? Ojo, fíjate si te lo dejan pasar. Claro, ¿entendés? Entonces, nada, llevar algo que ni siquiera sé si me lo van a dejar pasar o Sí, sacar. es un peligro. Exactamente. Pero bueno, nada. Ay, qué Estoy feliz. emoción. Y sí. Sí, merecido. Sí, igual voy a subir una foto de estado para que la veas. Dale, mándame. Ese día en el Sí. parque. Ay, no, boludo, te juro. Ay, Sí. ahora que te lo cuento, como que lo revivo. Ay, qué lindo. Ay, sí, boludo. Encima mi amiga es peluquera y me dijo, ay, te voy a ella cortar te el hace pelo. todo, qué bueno. Me dijo, te voy a cortar el pelo. Tintura no tengo, pero no importa, le digo. Cortame el pelo y listo. Ay, sí. Bueno, nada, así que... Emoción. Mucha emoción. Mucha emoción. Qué lindo.
Ahora, chismes. Boluda. ¿Cómo hacemos para preservar su anonimato? Inventarle un nombre. Ok. ¿Te acuerdas aquel de... Ay, no puedo ni arrancar. No puedo ni arrancar. ¿Qué, el domingo pasado? ¿Te acordás el domingo pasado que me viste con Juan? Sí. Y estaba... La concha me abuela. Parate, ahora no, que tengo que contar. Ay, que estoy hablando de algo importante. Estas son cosas importantes. Igual recién son las 9, tenemos 2 horas para 2 horas. explayarnos. Muy bien, muy bien. Empezá. Arrancamos. Cuando me dijo Juan, Sí. ¿Cuál? No sé, porque... ¡No lo metemos nosotros! ¿viste que aquí nosotros? ¿Cómo? Perdón. Sí. ¿En dónde? No, todo está en la calle, ¿no? ¿Qué? Personas, ¿en la Exactamente, calle? en la calle. ¿Viste que salimos de acá? Sí. Bueno, hasta que fuimos, yo le dije, che, mira, yo vivo lejos, no me acompañes. Además no quería. Claro, no quería, viste, como que por favor las cosas más o menos. Sí. Entonces agarro y le... Entonces, viste que te conté que yo vivo... Exacto, y que si vos pasas todo caminando derecho acá por Primera, llegamos a un tren que se llama... Sí. A la estación Urquiza, que es del tren Mitre. ¡Piso! ¡El piso, papá! ¡El piso! Todo lo mismo. Sí. ¡Ocho! Bueno, estoy muy buena. Bueno. Entonces, a la estación Urquiza y a la estación siguiente es la Rivadavia. Sí. Yo me iba a mi casa. Y... hablando, pero de la vida, no es Mientras que... caminaban. Exactamente, caminaban. Cuando yo digo, tengo un sueño, qué raro. Claro. Al ver el teléfono eran las... Pero todo esto cuando llegaron a tu casa. No. Momento. Nunca pisé mi casa. No, bueno, Nunca pero digo... pisé mi casa, la juro. ¿Pero qué estuvieron? ¿Caminando 5 horas? ¿A dónde fueron? O sea, estuvimos un ratito en la estación. Ah, Viste que cuando llegamos a la estación del tren. Y después vi unas caras más raras, boludo. Yo soy re cagona, yo pienso que todo el mundo me puede robar. Entonces vi unas caras medio raras, entonces le digo, che, boludo, vámonos porque no tengo miedo. sí. Y me dice, no pasa nada, te acompaño hasta tu casa, me dijo. Y yo le digo, no. Si querés por alrededor, la zona, vamos caminando. Qué sé yo. Bueno. Fuimos caminando. Encima de él con todo lo que lo... Sí. O sea, pobrecito, era re incómodo estar así por la puta. Bueno, el que quiere puede. Y yo encima tenía... Sí, hago. Cuando hablamos de mate no está. Mano, Amiga, paso para... ¿Dónde mierda quedó mi mate? Acá abajo mío, creo. Ay, que... Nunca preservándole el anonimato. Bueno, tiro esto y... Dale. ¿Otro día de la noche? ¡Bien, goza! Igual necesito mi bolso. Ya hago. Por favor, niño.
celular en el juego. Y el Banco Nación me encontré otro. Son increíbles. Estaba ahí, estaba sentado en el bar. Yo estaba... Y lo buscaba el flaco porque después me di cuenta que... Por allá dice, Tranquilo, dice. hoy se ha mirado el caricero. Sí, creo que sí, lo había milagro. Hola, señor. ¿Dónde vamos a poner esta canción? Ah, en esta. Vamos a seguir trabajando acá. ¡Vamos, la segunda! ¡Dale! Ojalá siga calentito. Gracias, niña. No, yo necesito algo para la garganta. Estoy de las 2 de la tarde. Sí, joya. Joya. Aguanta el luminario. Bueno, está bastante caliente. Ah, ¿sí? Es que acá te dan el agua hirviendo. Pero con el viento... No, se me está muriendo la... Gracias, niña. Está muriendo el celo. Ay, no. ¡Solo! Eso te pasa por boluda, porque yo 1000 veces te dije que lo dejes de seguir. 1000 veces te dije que lo dejes de seguir. ¿Para qué te mirás las historias? Ahora amiga. Ah, pensé que era tu hermano. Y lo otro, vos te vas a separar y te vas a quedar sin el pan y sin la torta, porque el otro no quiere saber nada. Ay, muy acuariana sos. Yo no endulzo nada, eso es así. Bueno, sí. No, pero para contar. Ah, bueno, mi amiga es muy vergonzosa, muy cerrada, muy tímida, ¿viste? Como nunca estuvo con ningún chabón, es muy tipo... Y conoció a un pibe hace un montonazo. Ella se recontra enganchó y el chabón no. Y ella tipo medio que se le confesó, sí. Ella medio que se le confesó y él le dijo que no. Y ella ahora está de novia con otro chico que es divino, que la adora, pero bueno, ella sigue pensando en el otro un montón. No. Y sí, y el chabón como que medio que se ve con la ex todavía, porque no sé, creo que comparten la mascota o algo así. ¿El malo como que o el no, bueno? No, el bueno, o sea, el único. El único, ok. Este pibe se ve con la ex Sí. porque comparten mascota y no sé, algo con el negocio. Esteban, ¿no está calculando el tiempo? Yo tengo. ¿No querés que dirija también? Bueno, nada, entonces le dije 1000 veces que lo deje de seguir. Porque ella le ve la... Pará. ¿Quién es el que comparte la mascota? El novio de No, el no, no, buenito. no. Ella estuvo con este chabón, que le vamos a poner, no sé, Carlitos. Que no quiere nada serio. No quiere nada serio. Y Carlitos tiene una ex con la que comparte una mascota. Ok. Y un, no sé, un negocio o algo así. Como que ellos se siguen viendo porque se llevan bien. Entonces mi amiga ve las historias del chabón con la mina y se quiere arrancar todos los pelos. Y yo ya le dije 1000 veces, dejalo de seguir, ¿para qué seguir mirando eso? Sí, tal cual. No te autolastimes, Sí, al mujer. pedo. Y que bueno, nada, que ella, viste que ahora está con... Ella está de novia ahora con otro chico, que le vamos a poner Juancito. Pepe. Bueno, Juancito. Y es divino, él es re amoroso y la re quiere, pero ella piensa en el otro un montón. Ay, Entonces le da culpa y se quiere separar.
No. Solo por pensar. Tampoco va, que Uno es humano también. Claro. Pero bueno, ahí me mandó un audio lloriqueando y yo... Ay, no. No, boluda, si yo pude, vos podés. Es por tu salud mental, no podés seguir viendo esas historias. Bueno, sí. Retomemos a tu Juancito. Uf, boluda, Juancito, es tremendo. Bueno, pará. Se quedaron hasta las 4 de la mañana hablando. ¿Y? Y bueno, nada, estuvimos ahí dando vueltas por mi zona. Yo no quería que se caiga. No sé por qué, pero dije, uy, no, va a ser más plomo y tengo miedo que Claro. me venga un día. ¿Entendés? ¿Qué? ¿Se cayó todo? No, no hay ningún problema, es el yerbet. Sí, no pasa nada. ¿Quieres un mate? Sí, se puede decir porque tengo un fresco que... Sí, mal, perdón, no te invité, No, no, estábamos yo me di cuenta lejos. Es mí. Es mini, sí. Ay, boluda. Un momento. Ay, no, boluda, es que... Ay, que no está puedo. toda vergonzosa. No puedo, boluda. En un momento me empezamos a caminar y de la nada nos paramos. Y nos sentamos como en unos banquitos. Y en un momento como que me quiso decir... ¿Dijo Doc? No. Él me dijo... Y como que me iba a hacer, como que yo sentí algo raro, ¿viste? Claro. Como una propuesta rara. Entonces yo agarré y le digo, ay no, por favor. Le dije así porque tenía Ay, me miedo muero. que me encima al volar y el chaboncito que ahí se reinhibió. Pobre, claro. Ay, no.